Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Paula Carolina Patiño, Laura Alejandra Mejía y Laura Jimena Peña. El tema de nosotras es micobacterias. Vamos a empezar explicándoles las características generales de las micobacterias. Se las va a explicar mi compañera Paula Carolina Patiño. Bueno, pues nosotros quisimos escoger micobacterias. Entonces, pues micobacteria sería el género. La morfología, pues miden de 3 a 5 micras. Se encuentran en forma de bacilos. Hay más de 50 especies, entre ellas Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, que es las que vamos a hablar más adelante. Estas tienen características como gránulos citoplasmáticos que les da permeabilidad a la célula y pues no permite que entre fácilmente, digamos, los colorantes. Entonces, para ello, para poderlos observar en el microscopio, utilizamos la coloración de Ziegfeld-Nielsen y pues la técnica de Ziegfeld-Nielsen consiste en usar azul de metileno, fucsina ácida y alcohol resistente, y estas son ácido alcohol resistentes, y pues así es como se puede ver en el microscopio. Eh, Otra característica es que son aerobias y otras son microaerófilas. ¿Qué quiere decir? Que sobreviven a bajas cantidades de oxígeno. Hay algunas que son de crecimiento rápido, que dirán 3 días o menos días, y hay otras que duran más días. Entre esas la Mycobacterium leprae, no se puede cultivar sin células, y la Mycobacterium tuberculosis, esa requiere 5 días para su crecimiento y pues necesitan de un agar nutritivo a base de huevo. Eh, el factor de virulencia de estas es que por los monocitos o los macrófagos, ellas tienen un factor de crecimiento, lo que las hace como más, sí, más virulentas. Y pues frente a la capa de las micobacterias, esta es una Mycobacterium leprae, que pues tiene una biocapa lipídica. Acá tiene una quinasa sensor, PHOP. Está compuesta de un lipomanano. Estas son unas proteínas. El- la otra parte es el liporabinomanano y la parte terminal del manano. Tienen peptidoglicano, arabinogalacano y ácidos micólicos, y estos moraditos que se ven acá son lípidos libres, y eso es lo que le permite a la bacteria ser permeable. Nosotros quisimos hablar un poco de Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis, pues todas las enfermedades que causa la bacteria, pero eso se explicará más adelante. La Mycobacterium leprae, más conocida como lepra, es una enfermedad crónica que afecta la piel, la mucosa de las vías respiratorias altas, ojos y nervios periféricos. La Mycobacterium leprae posee un periodo de incubación aproximadamente de 4 o 5 años, y sus síntomas se pueden generar hasta 20 años después de aparecer. La lepra desde un comienzo se ha manifestado con nódulos en la piel, que son masas de células redondas, abultadas y duras de tejido, que generan una autoamputación, generando pérdida sensorial neuropática en los nervios periféricos. La enfermedad puede ser curable, pero de igual puede generar malformaciones o amputaciones, como había dicho anteriormente, y genera efectos secundarios en la persona, como es la depresión y la ansiedad. Las características del Mycobacterium leprae. En los estudios aún no se ha confirmado la forma exacta del contagio, pero los pacientes con lepra lepramatosa, la mayor parte son por vía aérea, tipo aerosol. Se pueden transmitir por el ambiente o por algún tipo de vector, como un paciente ya infectado. Es una enfermedad granulomatosa multisistémica crónica, lo que significa que genera abscesos o granulomas con consecuencias de trastornos genéticos, afectando así varios órganos del cuerpo, como por ejemplo el hígado, los nódulos linfoides,
adrenales, la médula ósea, los testículos. En los testículos causa disfunción sexual y atrofias, células endoteliales, trompas de falopio y mucosa vaginal. También generan la piel. En la zona de la piel genera macuolas, pápulas, nódulos o muchas veces infiltraciones. Uno de los síntomas más importantes es la hipopigmentación o eritema de la piel, generando un déficit sensorial. También se observan en las palmas y en los pies. Es un daño nervioso donde el bacilo entra al tejido conectivo llegando hacia las células de Schwann, donde son el soporte de las neuronas, generando así un ciclo de vida más largo, conllevando un daño irreversible al tejido periférico, creando así las malformaciones del paciente. En la clasificación es una infección polimórfica, generando daños en el sistema inmune del hospedador, puede ser cutánea, neural o mixta. El Mycobacterium se clasifica en 5 clases y de esas 5 clases en 2 grandes clases que son las multibacilares, que son las que generan más de 5 lesiones en la piel, o las paucibacilares, que son las que generan menores a 5 lesiones en la piel. También existe el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 son las reacciones reverso, que son las que generan respuestas inmunes, haciendo nuevas lesiones o haciendo exacerbación de las lesiones más antiguas. Y el tipo 2 es una reacción leprosa, donde el cuerpo deposita anticuerpos y en los vasos sanguíneos, incrementando los linfocitos T, haciendo así que se genere más producción de inmunoglobulina. Entre las 5 clases se encuentra el lepra tuberculoide, que es un tipo de lesión de placas de infiltrados, en donde el número de lesiones son menores a 5 y se encuentran localizadas asimétricamente en todo el cuerpo. Se caracterizan por ser bien definidas, con bordes bien delimitados, tienen ausencia de sensibilidad y los bacilos en la piel son negativos. La segunda es la tuberculoide borderline, conocida como la BT, en donde el tipo de lesión son placas de infiltrados. Se pueden encontrar más de 5 lesiones. También son asimétricas y se caracterizan por tener bordes delimitados y ser bien definidas. Hay ausencia de sensibilidad y los bacilos en la piel se pueden encontrar negativos y positivos en esta clase. La tercera es la lepromatosa borderline BL, donde el tipo de lesión son las macuolas, placas, pápulas e infiltraciones. Tiene un número de lesiones abundante. Son con tendencia asimétricas, casi siempre como en la cara. Las características de la lesión son imprecisas, delimitadas por bordes externos. Hay una sensibilidad disminuida y al hacer el estudio de los bacilos se encuentran muchos en la piel. La cuarta es la lepra diforme, W, donde el tipo de lesión son placas y lesiones en forma de cúpula o sacabocados. El número de lesiones también es abundante. La distribución de las lesiones es evidentemente asimétrica en cualquier parte del cuerpo. Se caracterizan por ser imprecisas, delimitadas por los bordes externos. También tiene una sensibilidad disminuida. Y al hacer el raspado para los bacilos también se encuentran muchos en el estudio. La última clase es la más conocida, que es la lepromatosa, L, donde el tipo de lesión son máculas, pápulas, nódulos y muchas veces infiltraciones difusas. El número de lesiones es abundante, son demasiadas lesiones en todo el cuerpo. También se pueden encontrar en la cavidad bucal, encías, lengua. Son simétricas las lesiones y son muy imprecisas. Son difíciles de definir y también afectan mucho la piel. No tiene, o sea, no afecta la sensibilidad del paciente
Y al realizar el estudio de bacilos se encuentra que se generan muchas globias, que son grupos de bacilos acumulados en la parte donde se encuentra la afección de la piel. También tiene una clase de ausencia de inmunidad celular, generando así que haya una disminución del porcentaje del CD4 y del CD8, generando así que contengan más bacilos el hospedador. El diagnóstico del Mycobacterium leprae se diagnostica por las lesiones en la piel y sus alteraciones nerviosas, las que generan reacciones leprosas. También pueden generar lesiones óseas causadas por el bacilo, como la osteomielitis aguda y crónica. Se realiza un raspado de piel o muchas veces se utiliza una inyección subcutánea para reconocer el tipo de lepra que padezca el hospedador, en el cual se verá una pápula en el brazo y se delimita con un marcador una zona en la que se espera en un periodo de 20 a 26 días que el enrojecimiento no supere esa zona para conocer así el tipo de lepra que puede tener el paciente y realizarle su debido tratamiento. Según los estudios, el tratamiento no es definitivo, no se ha encontrado un tratamiento aún, pero se utiliza un multimedicamentoso, donde son varios tipos de medicamentos para contrarrestar el efecto que hace el Mycobacterium leprae en el sistema inmunitario del paciente. También se administran parejas de medicamentos como la dapsona y la rifampicina para todos los pacientes a los que se le añade clofazimina en caso de una enfermedad multivacilar, que es la más severa, que es la lepramatosa. Como mencionó anteriormente mi compañera, la siguiente micobacteria es tuberculosis. Esta es una enfermedad bacteriana infectocontagiosa causada por la Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente al área de los pulmones. También puede presentarse extrapulmonar en órganos como riñones, huesos, piel, intestino, útero o meninges. El periodo de incubación de esta micobacteria es alrededor de 4 a 12 semanas desde el momento de la infección hasta la aparición de lesiones primarias. Sin embargo, pueden transcurrir varios años hasta que esta infección primaria llegue a evolucionar para poderse convertir en una tuberculosis pulmonar. Algunas características de la Mycobacterium tuberculosis es que es un microorganismo con forma bacilar, también conocido como bacilo de Koch, en honor al doctor Robert Koch, quien la descubrió en 1882. Es un agente aerobio preferencial de multiplicación lenta con la capacidad de permanecer en estado latente, es sensible al calor y a la luz ultravioleta. También se le conoce como BAR, que es un bacilo ácido alcohol resistente por su propiedad de resistir al ácido y al alcohol por medio de los lípidos de su pared. Son capaces de multiplicarse extracelularmente y de resistir la fagocitosis de los macrófagos, lo que produce necrosis caserosa en los tejidos infectados. Método de infección. Principalmente comienza porque el bacilo infectado debe depositarse dentro del alveolo pulmonar para poder generar una infección. Esta es la clave del éxito de la Mycobacterium tuberculosis, que es la capacidad de infectar el macrófago alveolar. La infección se produce casi exclusivamente por vía aérea, por lo que es necesario que los bacilos estén suspendidos en el aire para que se puedan transmitir a través de partículas de Wells. De algunos individuos que estén enfermos, que expulsan estas partículas al toser, hablar, cantar, estornudar, entre otras. Los bacilos son duraderos en el ambiente hasta 8 horas o más, sobre todo en lugares secos y con poca ventilación. Algunas de las características clínicas de la tuberculosis pueden ser muy similares a otras enfermedades como son la fiebre, el cansancio, la falta de apetito, la depresión, el sudor nocturno, disnea en casos muy avanzados, tos y expectoraciones con sangre. Diferencia entre infección y enfermedad por tuberculosis. Cuando se presenta una infección por tuberculosis, esta se denomina primoinfección, porque esto significa que la Mycobacterium tuberculosis ya ha ingresado en el organismo, pero la infección aún no se ha activado. Por ende, el paciente o la persona pues no presenta ni signos ni síntomas. En cambio, cuando se presenta la enfermedad por tuberculosis, esta se llama tuberculosis activa, porque esto quiere decir que la infección ya se ha activado y la persona presenta signos y síntomas.
Cuando hay inmunosupresión, que esta es causada por el VIH, esto es un factor de riesgo que hace que la tuberculosis latente, o más conocida como primoinfección de tuberculosis, se active más frecuente y progrese de manera más acelerada, lo que hace que la tuberculosis activa aparezca. En cuanto a clasificación de tuberculosis, esta se puede presentar de dos maneras: la tuberculosis pulmonar, que afecta principalmente a los pulmones, y la tuberculosis extrapulmonar. Esta afecta a otros órganos, como lo dije anteriormente: riñones, ganglios linfáticos, columna vertebral, articulaciones, huesos y otros más. La clasificación de la tuberculosis. La tuberculosis miliar. Esta aparece cuando una lesión tuberculosa erosiona un vaso sanguíneo y esta disemina en millones de bacilos tuberculosos a través de la corriente o del torrente sanguíneo hacia todo el cuerpo. La tuberculosis genitourinaria es una infección que suele diseminarse en la vejiga, en los hombres en la parte de la próstata. Sus síntomas incluyen dolor pélvico crónico. En las mujeres puede causar esterilidad o embarazo ectópico provocado por la fibrosis tubaria. La meningitis tuberculosa suele aparecer entre el nacimiento y los 5 años. A cualquier edad, la meningitis tuberculosa es la forma más grave de tuberculosis extracelular y se asocia con una tasa elevada de mortalidad. La peritonitis tuberculosa. Esta es una infección peritoneal que se produce a partir de una siembra procedente de los ganglios linfáticos abdominales. La peritonitis es más frecuente en alcohólicos con cirrosis. La pericarditis tuberculosa es una infección pericárdica que puede provenir de los focos de los ganglios linfáticos. Los pacientes pueden presentar un roce pericárdico, dolor torácico, pleúrico y con los cambios de posición o fiebre. La linfadenitis tuberculosa suele involucrar a los ganglios linfáticos de las cadenas cervicales y superclaviculares posteriores. Se caracteriza por la hinchazón progresiva de los ganglios afectados. En casos avanzados, los ganglios pueden verse inflamados y sensibles al tacto. La tuberculosis cutánea suele suceder en la piel subyacente, que esta llega a formar úlceras muy graves. La tuberculosis ósea y articular. Las articulaciones que soportan peso se ven mayormente afectadas, pero los huesos de la muñeca, la mano y el codo también pueden verse comprometidas. La tuberculosis hepática es una infección hepática. Esta es frecuente en los pacientes con tuberculosis pulmonar avanzada. La tuberculosis hepática se extiende a la vesícula biliar y provoca ictericia obstructiva. El diagnóstico de la Mycobacterium tuberculosis se hace a través de exámenes bacteriológicos por una muestra pulmonar o extrapulmonar. Está incluida con radiografía de tórax. Estas muestras pueden estar constituidas por baciloscopias, cultivo o pruebas de biología molecular. Es necesario recibir una buena muestra, entendiéndose por buena que sea del lugar indicado donde se encuentra la afección. Los tipos de muestra de tuberculosis pulmonar pueden ser esputo, lavado bronquialveolar, aspirado traqueal, lavado gástrico o biopsia pulmonar. Y algunas muestras de tuberculosis extrapulmonar pueden ser líquidos pleurales, peritoneales, pericárdicos, las secreciones gangliares o ópticas, abscesos, orina o biopsias de tejidos extrapulmonares. Tratamiento de la Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad de tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. Estos medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud incluyen medicamentos antibacilares de primera línea,